presentar todo. Bueno, pues aprovechamos ya y agradecemos que somos 41 personas, 42 ahora mismo. Muy Bueno, bien. Muchísimas no gracias por está vuestra mal. asistencia. Y nada, no hago Voy, perder más tiempo a Margarita. Ya son todos vale, voy, tuyos. voy a abrir la presentación, que Sí. la había cerrado para que nada estorbara. Voy a cerrar, a desactivar el vídeo y el audio para Vale, no hay que... problema. Hasta luego. Vale. Ahora, a ver. Y aprovecho que está Margarita abriendo para pediros, por favor, si podéis tener el audio quitado durante la conferencia para que no se oigan muchos ruidos, mejor. Y luego al final habrá tiempo para hacer preguntas, ¿vale? Vale, yo creo que ahora ya deberíais ver la presentación, Sí, se ¿no? ve. Yo la Voy veo. a pasar a Sí, la pantalla estamos viendo. completa. Voy a pasar a pantalla completa ahí, ¿vale? Perfecto. Bien, pues entonces, a ver, Elena, vale, ya la has admitido tú. Ya, sí, no te preocupes, Margarita. Yo les Ya te invito. ocupas de eso, ¿no? Sí, sí, tú Vale, vale, solamente a la conferencia. vale, pues venga, pues vamos a iniciar entonces. Vamos a ver entre la conferencia de hoy y la de la próxima semana lo esencial de la producción en joyería en la Grecia antigua. Desde que Grecia se diferencia ya de otras culturas del Mediterráneo, vamos a partir del siglo VIII antes de Cristo y vamos a llegar justamente al momento en que su territorio es conquistado por Roma en el siglo I antes de Cristo. Hoy, como os decía, vamos a ver una parte, la inicial, lógicamente, porque vamos a seguir una secuencia cronológica. Lo primero que debemos hacer es no solo situarnos geográficamente, todos sabéis dónde está Grecia, pero este mapa tiene como misión fundamental el que seamos conscientes de la difusión de la cultura propia de los griegos, que a través del comercio mediterráneo y la fundación de colonias que los griegos fueron haciendo a lo largo de su historia, pudo alcanzarse. Y esto es muy importante de cara a la influencia que la producción griega pudo tener sobre el resto de las culturas del Mediterráneo. En algún caso lo vamos a poder comprobar porque he intercalado en alguna ocasión alguna pieza cartaginesa, alguna pieza escita de la zona del Mar Negro, para que veáis cómo efectivamente esa influencia está y se puede percibir con bastante claridad. Desde su núcleo original en la zona del Egeo, voy a sacar un puntero un poco más visible. A ver, no era esto lo que quería hacer. Ahí. No. Aquí. Ahora sí. Desde la zona original en la Grecia continental y todo lo que es la zona insular del Egeo, incluyendo la isla de Creta, incluyendo también Chipre, que son zonas que finalmente acabarán formando parte de todo el mundo helénico, tenemos toda la costa de Asia Menor, que es fundamental también, y tenemos hacia Occidente las colonias que, a medida que van ampliando su comercio marítimo, van difundiendo por el Mediterráneo, aunque aquí en competencia con los etruscos por un lado y los cartagineses por otro. No tendrán competencia, en cambio, en la zona del Mar Negro, donde podrán ir fundando a lo largo de toda la costa las colonias que estáis viendo marcadas con los puntos y que de esta manera denotan justamente la amplitud de lo que es el fenómeno de difusión de la cultura helénica y con ella de las manifestaciones artísticas que se fueron distribuyendo a lo largo de todo este espacio territorial. Bien, quería empezar en este caso hablando de lo más básico como punto de partida, de cuáles son los materiales y también los principales procedimientos técnicos que vamos a encontrar en la difusión y fabricación de la joyería griega. Si hablamos de los materiales, en primer lugar tenemos que tener en consideración que el 90% de la joyería que se va a hacer en Grecia está realizada en oro. En cambio, es
casi una rareza, es una excepcionalidad la utilización de la plata. Y alguna vez podemos encontrar sobre todo electro, es decir, la aleación natural de plata-oro, que emplean tal cual, la encuentran, y ya de forma mucho más ocasional podemos encontrarnos alguna otra aleación natural de oro con otros metales que nos va a dar como resultado, por ejemplo, un oro rojo o un oro rosa. Pero la utilización de este tipo de material es absolutamente excepcional. Luego tenemos también, los griegos van a inventar dentro del periodo arcaico una de las técnicas de esmaltes al fuego que ha llegado hasta nuestros días, la técnica de esmalte tabicado. Ellos la van a practicar formando los tabiques a partir de una labor de filigrana. Y os podéis imaginar entonces la cantidad de esmalte que puede caber en cada uno de los campos abiertos y por tanto digamos que tiene ciertas limitaciones. Las tiene también desde el punto de vista de la variedad cromática, porque no vamos a encontrar nada más que un azul turquesa y un verde como únicos colores utilizados cuando utilizan este procedimiento. Desde el punto de vista de las gemas minerales, lo que vamos a encontrar sobre todo son variedades de calcedonia, vamos a encontrar cornalinas con cierta frecuencia y vamos a encontrar ya al final del todo, en el periodo helenístico, la aparición de piedras como el granate y la esmeralda que se incorporan a los materiales que ya en ese momento estaban utilizando. En la misma época, en el helenístico, se incorporan también las perlas traídas del Golfo Pérsico, que será el principal centro de aprovisionamiento de esta gema orgánica para Europa en los siglos venideros hasta que se descubran los bancos perlíferos del Caribe y entonces podamos encontrar otro tipo de material que a partir del siglo XVI empezará a invadir también el mercado europeo. Y en último lugar tenemos la pasta vítrea. La pasta vítrea es un material que se encuentra entre los más antiguos creados por el ser humano a base simplemente de mezclar sustancias de origen natural y llevarlas a un proceso de fusión en el fuego, obteniendo un tipo de material que en esta época nos da como resultado sobre todo una pasta vítrea opaca que puede ser coloreada de diversas formas y que en la mayor parte de los casos cuando la encontramos en las piezas de joyería está siendo utilizada como un material sucedáneo para sustituir las piedras naturales que o bien no se tenían en ese momento de la fabricación de los objetos o bien en otros casos hay una razón de índole económica que lleva a sustituirlos por este sucedáneo. En cuanto a las técnicas se refiere, lo que vamos a encontrar son piezas en las que el nivel de fabricación en serie es muy bajo. Tenemos obviamente una producción que está dirigida a la élite social y su núcleo es muy reducido en estas épocas. Por tanto, la producción seriada ni tiene una clientela como expectativa suficientemente amplia, ni tampoco las características de las joyas y la riqueza de los materiales y de elaboración que se emplean en ellas serían asequibles a la mayor parte de la población. Así que lo que nos encontramos es sobre todo un conformado a martillo, utilizando bien chapas o bien utilizando alambres. Tenemos luego una estampación en troquel o bien utilizando punzón, según sea, para hacer una construcción, por ejemplo, de cuentas de collares que necesitan ser huecas y que van a estampar en dos partes que luego unen mediante soldadura, o bien en el caso de los punzones porque van a realizar una decoración seriada en forma de cenefa sin fin sobre algún lugar de la pieza y van a poder realizarla así con mayor facilidad. La fundición se va a utilizar de manera más limitada, generalmente en los casos en los que dentro de la pieza se incluye un motivo figurativo en bulto redondo, pero incluso en estos casos, en muchas ocasiones, los estudios que se han hecho demuestran que
prefieren hacer un cincelado directo, dando forma a la figura, antes que recurrir a la fundición, que necesita de una infraestructura más compleja y entraña también unos costes de punto de partida. Si, como hemos dicho antes, la producción seriada está limitada al mínimo, podemos imaginar que la fundición no es precisamente el método más adecuado para construir objetos. Y luego, sí tenemos, desde luego, el cincelado para formar las decoraciones en relieve o esculpir estos bultos redondos que antes decía, y vamos a encontrar utilizada constantemente la filigrana y el granulado. Dos técnicas que, de acuerdo a los estudios que se han realizado hasta ahora, muy probablemente fueron creadas en Mesopotamia entre finales del tercer milenio y comienzos del segundo antes de Cristo, y a través de los fenicios se difundieron por el Mediterráneo y se convirtieron en un patrimonio común de las culturas que habitaron en todo ese área. Los griegos conocen bien las dos técnicas, las usan de manera independiente y las vamos a ver combinadas muy a menudo dentro de los objetos. Los hilos que se utilizan en la labor de filigrana pueden ser indistintamente lisos, pero es también bastante habitual que se utilicen hilos entorchados o hilos que estén labrados de diferente manera. En unos casos para darles un formato helicoidal, en otras ocasiones para darles una apariencia perlada, utilizando probablemente útiles que se fabrican los propios artífices, de los que hasta ahora en las excavaciones arqueológicas no se ha podido encontrar ninguna evidencia, pero los estudios físicos que se han hecho sobre los materiales han permitido deducir a los investigadores qué aspecto podían tener esos útiles y de qué manera los podían utilizar. El esmalte que utilizan los griegos, como antes comentaba, es exclusivamente el esmalte tabicado. No emplean otra técnica de esmaltes al fuego, pero dejan toda esta herencia que además va a permanecer en el área del Mediterráneo oriental en los siglos siguientes, de tal manera que de Grecia acabará pasando a Bizancio y de Bizancio se introducirá en el área asiática, llegando hasta el extremo más oriental, hasta China, donde será igualmente asumida dentro de su propia tecnología y practicada también durante siglos. Con respecto a la forma de trabajar las piedras, cuando las encontramos en las piezas, ya os decía que va a ser sobre todo en el periodo final, en el periodo helenístico. Y en ese caso lo que nos vamos a encontrar es una talla mediante pulimento que nos va a dar los primeros cabujones que podemos encontrar y también formas esféricas generalmente utilizadas para componer collares o bien para rematar las caídas móviles que incorporan algunas piezas como cinturones, diademas o pendientes. También ocasionalmente en ese periodo helenístico, que es un periodo muy sofisticado en los diseños de joyería, a veces vamos a encontrar formas de tallar las piedras para darles un perímetro o una forma determinada. Por ejemplo, la forma de corazón será habitual también en ese momento y la encontraremos precisamente aplicada sobre algunos de los granates que vamos a encontrar. Y luego están las tallas ornamentales sobre las piedras, que nos van a dar como resultado camafeos y entalles. La presencia de entalles en las piezas de joyería griega antigua son mucho más habituales que los camafeos. Da la sensación de que los camafeos fueron utilizados sobre todo como material de colección y así se atesoraron. Los romanos heredarían también esta costumbre, aunque en su caso en alguna ocasión será posible encontrar camafeos incluidos dentro de algún objeto de joyería de los que ellos fabriquen. Pero en Grecia realmente no parece que haya habido ninguna inclinación a ese respecto. Y elegir, sí, en cambio, los entalles
es porque habitualmente los vamos a encontrar engastados en los chatones de las sortijas, que encontraremos también en su producción, y porque la sortija habitualmente va a estar utilizada como sello personal, y el entalle en este caso es el que contiene el motivo que la persona ha elegido en cada caso para identificarse en tablillas, documentos, etc. Con respecto al sistema de engastado, lo que vamos a encontrar es, por un lado, engaste abierto sistemáticamente, perdón, engaste cerrado, quería decir sistemáticamente, y por otro lado, ese engaste va a tener la forma de una cápsula en general bastante alta y con una corona muy ancha que oculta una parte de la superficie de la piedra, aunque de todas maneras los ejemplares que vamos a encontrar tienen un tamaño bastante apreciable en general, y aunque la corona tenga estas características, aún va a dejar a la vista bastante superficie de la piedra que se haya elegido engastar. Esas coronas de engaste pueden ser completamente lisas, pero también nos podemos encontrar con algunas fórmulas decorativas que siempre veremos ya, sobre todo en el periodo helenístico, aunque algún caso anterior ya os podré enseñar. Por ejemplo, la de adornar la caja del engaste con una labor de filigrana, o recortar la corona formando dentados, o bien labrar en ella molduras concéntricas para que de esta manera también esta parte del objeto aparezca perfectamente ornamentado. Esto es, en un resumen así rápido, lo que podemos encontrar en estos dos aspectos, en los materiales y en las técnicas. Ahora, a medida que vayamos viendo las piezas, podremos hacer comentarios más precisos, en algún caso, para hacernos una idea de cómo fue evolucionando la producción. Vamos a empezar por el primer periodo, el periodo que va desde los siglos IX al siglo VII a.C., si bien, como ya os decía al principio, esta es la clasificación habitual que podemos encontrar en los libros de historia, pero no es hasta el siglo VIII, en realidad, cuando encontramos ya objetos que pueden ser distintivos de lo griego, que no tienen que ver con otras culturas del Mediterráneo, o que al menos están suficientemente distinguidos de ella. En este primer periodo, que abarca hasta el siglo VII a.C., son al menos tres los aspectos que confluyen dentro de los diseños de la joyería que realizan los griegos. Por un lado, un estilo geométrico que está basado en una ornamentación con un vocabulario muy corto, que se repite una y otra vez en las piezas, y que está basado en motivos de tipo lineal, geométrico, como ya tendremos oportunidad de ver y veremos exactamente en qué consisten. Luego, por otro lado, está la tradición cretomicénica, lógicamente por su ubicación geográfica y por los antecedentes históricos en este territorio. Tenemos las huellas dejadas por la cultura precedente. Por un lado, la cultura minoica, que se desarrolló en la isla de Creta, pero luego, por otro lado, la cultura micénica, que se desarrolló en la zona continental y también en las islas, creando de hecho el primer imperio de esta zona del Egeo. Así que algunos aspectos vinculados con el tipo de joyería que se había hecho en esas etapas anteriores, motivos decorativos, interés por los elementos naturales, animalísticos o humanos, por ejemplo, ciertos modelos de tipos de piezas que permanecen en el tiempo y que los griegos van a incorporar a su propio catálogo de tipos, están heredados de esas culturas precedentes. Y luego está la influencia orientalizante, que es la que se encuentra, digamos, más diluida en esta primera producción griega. Es la influencia que procede sobre todo
de Egipto y de otras culturas aledañas, pero es más difícil de identificar, aunque de todas maneras hay que tenerla en consideración porque formó parte, en todo caso, de la producción artística general que los griegos desarrollaron en este periodo. Pero esta influencia orientalizante, por ejemplo, es mucho más fácil de ver en la escultura contemporánea que en la producción de joyería que ellos pueden hacer dentro de esta época. Entre las cosas más tempranas que podemos encontrar en el área más próxima a Grecia y que luego ellos van a asumir incorporándolo a su producción, se encuentra, por ejemplo, algunos hallazgos en la isla de Chipre, concretamente en Komi. La mayor parte de ellos pertenecen ahora a la colección del Museo Británico de Londres, y entre ellas están estas primeras formas de pendientes que estamos viendo aquí. Un arillo, como ya veis, en este caso formado a partir de un alambre que en este caso, en lugar de tener una sección igual de principio a fin, engrosa la parte baja del pendiente, dándole una forma aproximada de media luna, al tiempo que adelgaza el alambre en los extremos para poder atravesar el lóbulo de la oreja. No tienen cierres articulados, sino que los extremos pasan a través del lóbulo y montan uno sobre otro, más o menos como está aquí en la diapositiva, evitando que de esta manera el pendiente se salga. Como veis, es una cronología que nos lleva al segundo milenio antes de Cristo, y son los antecedentes, digamos, más remotos de elementos que, como os decía, luego los griegos van a incorporar a su propia producción. En esos mismos hallazgos producidos en la isla de Chipre, en Encomi, y en relación con este tipo de pendiente, podemos encontrar también en la misma cronología esta clase de arillo, en la que el hilo se ha compuesto en realidad a través de tiras de metal que se han soldado entre sí y que luego se han torsionado para conseguir el formato que tenemos aquí. Y también tenemos estas otras cosas. El mismo tipo de arillo, esta vez con el aro uniforme, como podéis ver en su estructura, pero incorporando en este caso un elemento decorativo, la cuenta que estáis viendo en la zona inferior, que precisamente por la sencillez constructiva de la pieza, sin más, habrá sido introducida por uno de los extremos y tendrá movilidad a lo largo del aro, aunque lógicamente es la caída en ese punto central lo que está previsto en cada caso. Y también tenemos este otro procedente del mismo entorno arqueológico, donde el arillo en este caso culmina en la zona inferior con un añadido de granulado que pretende, parece lógico, formar una especie de racimo. Estos racimos irán creciendo con el tiempo en cuanto a tamaño y no tardarán en sugerir más un cono, una pirámide que estuviera hecha con estas bolitas de granulado, que como podéis ver tiene un tamaño más o menos equiparable, aunque se aprecian bastante bien también las soldaduras que las han ido uniendo y que de esta manera no presentan todavía un trabajo tan minucioso como el que veremos luego en la joyería griega propiamente dicha. Para que os hagáis una idea de ese desarrollo que se va a ir produciendo, al filo del primer milenio antes de Cristo, nos encontramos con este desarrollo en el que además la técnica de granulado ha tomado un protagonismo que prácticamente le da una apariencia completamente diferente al objeto. ¿Veis a qué me refería? Prolongando todo este saliente inferior, va tomando poco a poco esa forma cónica que estamos viendo, y ya veréis cómo la producción griega van a partir de este modelo para generar ya diseños similares que estén basados en esta idea. Daros cuenta también de cómo incluyen elementos de alambre formando estas espirales que rematan en los laterales, que no están unidos a la pieza nada más que en uno de los extremos y por tanto quedan al aire materialmente flotando tal y como podéis percibir aquí. Obviamente una parte del granulado, simplemente supongo derivado del uso y también de
las erosiones que las piezas hayan sufrido hasta que fueron rescatadas por la arqueología, se ha caído en el aro, pero ya veis que estaba previsto cubrir toda esta zona, aunque una parte de él, como decía, ya haya desaparecido. También en esos mismos hallazgos chipriotas encontramos este otro tipo de pendiente. Es un pendiente bastante moderno, diría yo, pero igualmente sencillo en la forma constructiva. En este caso, el punto de partida es el alambre, y ese alambre se martillea en la zona central, que va a formar justamente la curvatura que estáis viendo en la parte de abajo, para reducirlo a chapa y crear un desarrollo que nos va a permitir generar una forma que los arqueólogos han denominado de sanguijuela y que vamos a ver también dentro de la joyería griega, y que para conformarla, haceos idea que el estiramiento de chapa y el corte de sección que se hace permite luego doblarla sobre sí misma como si fuera una empanadilla, por utilizar, digamos, un símil que podáis entender bien. En algunos objetos, la junta de los bordes de esa sanguijuela o empanadilla está perfectamente soldada. En otros casos, por el contrario, la encontramos abierta. Este modelo de pendiente va a sobrevivir, lo único que se va a corregir posteriormente es la longitud. Fijaos que este, por ejemplo, tiene 4,5 centímetros de altura total. Los griegos reducirán la proporción, lo ajustarán más a la idea de un arillo y la caída normal que un arillo tiene, para más o menos equipararlos en proporción. Veamos ya algunos ejemplos tempranos de la producción griega propiamente dicha. En este caso, lo que estáis viendo son cubrebocas utilizados en los rituales funerarios. Los griegos, en los inicios de su desarrollo cultural, van a tener dos prácticas funerarias en paralelo. En unos casos, según las zonas, inhumarán a sus difuntos y seguirán una tradición mediterránea que tiene ya siglos de antigüedad y que consiste en que las figuras notables de la sociedad, cuando son enterradas, sean adornadas en partes significativas de su cuerpo con láminas de oro que de esta manera alhajan al cadáver para la otra vida. Pero en otras zonas de Grecia se va a practicar la incineración, y en este caso tampoco van a dejar de utilizar esa práctica de adornar el cadáver con láminas de oro labradas de diferentes maneras y destinadas a cubrir distintas partes del cuerpo durante las exequias fúnebres del cadáver. Una vez que esas exequias ya terminan, todos esos elementos de oro se retiran del cadáver y se van a depositar como ajuar funerario junto a la urna que contiene las cenizas del difunto. Y así es como los ha encontrado la arqueología que nos ha sacado a la luz todos estos objetos. Estos cubrebocas se denominan así porque, como veis, tienen la silueta de unos labios y se superponían sobre la boca del difunto. Son láminas de oro muy, muy sutiles. No lo he dicho antes cuando hablaba de los materiales, pero los análisis físicos que se han hecho sobre el oro utilizado por los griegos a lo largo de toda su producción nos da, en la mayoría de los casos, un oro nativo que lleva en su composición algunos otros metales en proporciones muy pequeñas, tal y como habitualmente se presenta en la naturaleza, pero no es un material procesado, sino que lo utilizan tal cual lo encuentran. Tiene por eso un grado de blandura bastante alto, y esto va muy bien para la fabricación de este tipo de láminas con las que se cubrían los cadáveres de los difuntos, para permitirles realizar con facilidad las decoraciones en bajo relieve que cubren toda su superficie y que están realizadas utilizando troqueles de estampación que contienen cada uno de los motivos decorativos de tipo geométrico que se van a combinar en el objeto, en este caso dentados, como estáis viendo en los extremos, y en el centro grecas,
Cuando la pieza se ve en vivo es un relieve prácticamente plano. Tenemos que suponer los medios con los que podían contar en esta época, por blando que fuera el material metálico que estaban utilizando, la capacidad de presión que puede ejercer el troquel sobre él es todavía bastante limitada. Tenemos en consideración además que son troqueles tallados en hueso en unos casos o tallados en piedra. Por tanto, el nivel de impacto que pueden descargar sobre ellos también está limitado para evitar romperlos y que puedan tener una mínima durabilidad. Las piezas que vemos ahora en la diapositiva pertenecen también al siglo VIII a.C., pero ya son objetos destinados al adorno personal, a pesar de que la mayoría de los hallazgos que nos dan a conocer las piezas que vamos a ver aquí proceden en todo caso de los ajuares funerarios que mantienen esta costumbre, porque también ellos creían en una vida de ultratumba y por tanto acompañan al difunto de una serie de objetos imprescindibles que puedan servirle en el más allá. Lo que estamos viendo en este caso son arriba una pareja de pendientes y abajo una pareja de fíbulas. Vamos a ver los pendientes, en primer lugar, solo los pendientes. Mirad, aquí los tenéis. En este caso, podéis ver que la pieza se compone de dos elementos. Por un lado, un disco circular que lleva una serie de decoraciones dispuestas de forma concéntrica que están realizadas utilizando la técnica de granulado. Hay pequeños dentados, los meandros curvos que estáis viendo, que son parte de ese repertorio geométrico que ellos utilizan también en esta etapa. Y luego, por otro lado, tenemos este otro elemento, este apéndice que estáis viendo aquí, que es para que vosotros os hagáis una idea como la patilla de una gafa, porque el pendiente, lógicamente, en este caso no atraviesa el lóbulo de la oreja, sino que se monta sobre el pabellón auditivo, de tal manera que el disco quede justamente a la altura del lóbulo y de esta manera pueda sostenerse. Hay también tabicado en la zona central y en estos espacios triangulares o incluso en el extremo rectangular que podéis apreciar. Ahora esos espacios están vacíos, pero todo hace indicar que originalmente las piezas llevaban o bien una decoración de esmalte o bien más probablemente una piedra o una pasta vítrea que la imitara, dando de esta manera color al objeto más allá de las decoraciones que estuvieran hechas sobre el propio metal. En esta diapositiva los podéis ver en la parte trasera y podéis haceros una idea de cómo también por este lado, aunque no se vaya a ver, la pieza está igualmente decorada también con granulado. Lo veis ahí justamente en la zona central, formando otra serie de meandros curvos. En cuanto a las fíbulas, fueron encontradas en la región de Beocia y son las fíbulas en metal precioso más antiguas conservadas dentro del territorio griego. Están fechadas, igual que los pendientes, como antes os decía, en el siglo VIII a.C. En este caso tenemos un tipo de fíbula planteada de la siguiente manera. Primero, respecto a este tipo de objeto, el nacimiento de la fíbula como tal tipo de pieza es la edad del bronce. Surge como un elemento puramente funcional para sostener partes de la indumentaria sobre el cuerpo. Pero a medida que el tiempo avanzó y entrados ya en la edad del hierro, que es justamente en estas piezas griegas el punto histórico en el que nos encontramos, la fíbula ha adquirido ya un carácter que no es exclusivamente funcional, sino que también la sofisticación de las piezas que empezamos a encontrar denota que la clientela demanda un determinado criterio estético a la hora de concebirlas para que puedan funcionar paralelamente como un objeto de adorno. Y de esta manera es como las encontramos
en estas primeras fíbulas hechas en oro de Grecia. Tenemos por un lado un puente en forma de media luna, pero que no va a tardar nada en parecerse a la sanguijuela que hemos mencionado antes en los pendientes chipriotas que os enseñaba. Tenemos luego el resorte de la púa confeccionado a partir de un alambre grueso del que sale directamente conformándola la púa que va a permitir prender la fíbula sobre la ropa. Y tenemos un extremo que va a funcionar como estribo y que en el caso de estas piezas es una chapa con estos cortes curvos que estáis viendo en la parte de arriba, que parecen cosas anecdóticas, pero en lugar de cortar simplemente un cuadrado, le han metido ahí un corte sesgado en curva para darle, digamos, otra gracia especial. Esta chapa que va soldada al puente de la fíbula, en el extremo contrario se dobla sobre sí misma para formar el punto de apoyo en el que va a descansar la púa. En esas chapas rectangulares que rematan los extremos nos encontramos un trabajo de incisión, un trabajo de grabado. No lo he incluido en las técnicas porque realmente, salvo estas fíbulas que os estoy enseñando aquí, no es una técnica que los griegos vayan luego a aplicar de forma habitual. No tenemos conciencia de qué clase de herramientas podían utilizar ellos en este momento para poder hacer esta labor de grabado, pero desde luego es una herramienta de alta precisión porque los surcos que han abierto, semejante a como si hubieran trabajado con un buril como los que conocemos nosotros en la actualidad, son surcos muy finos y bastante seguros en el trazo, de tal manera que el artífice que ha confeccionado los motivos sabe dibujar bien, y dentro de la época en la que estamos y las esquematizaciones en que podemos encontrar las primeras formas animalísticas, en cualquier caso tienen esta virtud, es decir, es un trazo seguro de dibujo y está realizado con bastante soltura. Hay un caballo y un ciervo. Mirad, aquí podemos ver un poquito más de cerca esas imágenes para que os hagáis una idea. Bien. Veamos ahora esto otro. En este caso tenemos un colgante, procede del ajuar de una tumba encontrada en la isla de Creta y está datado también en el siglo VIII a.C. No existen precedentes en la producción de la cultura minoica, de la cultura cretense del segundo milenio antes de Cristo, de que ellos hicieran un pendiente como el que estamos viendo. Así que debemos suponer que forma parte de las novedades que se van produciendo poco a poco a medida que Grecia va ejerciendo su influencia sobre estos territorios. En este caso tenemos un pendiente en forma de media luna, está decorado con otro de los motivos geométricos que forman parte del repertorio que los griegos utilizan en esta época. Es una cadeneta, la podéis ver justo formando la cruceta en la zona central, y también podéis verla recorriendo todo lo que es el contorno de la media luna. En este caso hay hileras finísimas de granulado que van recorriendo esa misma cadeneta y también el resto de los elementos que forman parte del diseño. Veis que hay cabezas de animales, figuras de aves en la parte de abajo e incluso unos mascarones humanos que aparecen justo en los extremos de la zona superior. Teniendo en cuenta que la pieza apareció con esta especie de presilla que veis en la parte de arriba, siempre se ha considerado que la pieza debió ser utilizada como colgante y en principio no se ha planteado la posibilidad de pendiente, aunque podría haber tenido quizá también esa configuración por algo que os voy a decir ahora. Más adelante veremos alguna pieza en la que sí sabemos que son pendientes porque además se ha conservado la pareja, pero al mismo tiempo están unidos entre sí por una cadena. Y esto nos hace sospechar que quizá cuando los pendientes se hacen muy pesados pudieran utilizar la posibilidad de amortiguar de alguna manera el peso del pendiente sobre la oreja, y una de esas fórmulas podría ser, por ejemplo,
atar el pendiente sobre el pelo utilizando presillas como la que estamos viendo aquí. Todo esto no es nada más que una hipótesis y más basada en piezas posteriores que pueden presentar esta fórmula que por lo que se pueda deducir expresamente de este objeto que ahora mismo tenemos en pantalla. Pero así como las fíbulas de Beocia que hemos visto antes nos presentaban motivos animalísticos, aquí empezamos a ver ya ese tipo de figuración aumentada y al mismo tiempo la presencia también de una figuración humana. Esta pieza que estamos viendo aquí es una diadema. Es posible que se utilizara como diadema funeraria también, pero no ha sido concluyente el hallazgo arqueológico, así que eso se deja abierto. En todo caso, es una pieza muy sencilla donde podéis percibir ese escasísimo grosor de chapa que se ha utilizado para confeccionar la pieza. De hecho, la mayoría de estos objetos están llenos de arrugas, de fracturas, están onduladas las chapas, por mucho que muchos de ellos han sido restaurados, como esta que estáis viendo en este caso, y eso permite, digamos, encontrarlas en mejor estado. El motivo que en este caso tiene como ornamentación en la pieza nos muestra un coros, utilizando la denominación griega, es decir, un conjunto de figuras que, como veis, van cogidas de la mano y forman un cortejo seriado y entre las manos sostienen palmas, que es uno de los motivos vegetales más habituales que encontramos en las representaciones artísticas de las culturas antiguas como ofrenda habitual a los dioses. Así que muy probablemente es un coro de oferentes, pero comparte espacio, como veis, con otro motivo geométrico. En este caso, un motivo que procede de la cultura cretomicénica del segundo milenio antes de Cristo, que no tiene nombre propio en sí mismo y que habitualmente yo suelo denominar como botón con círculos concéntricos, porque me parece, digamos, la forma más sencilla de descripción. Es muy probablemente un signo que en su día, cuando surgió, puede ser interpretado como una esquematización solar, porque en la cultura cretomicénica y en otras del Mediterráneo que se vieron influidas por ella, habitualmente se ha encontrado en objetos que están relacionados con el culto al sol. Así que es muy posible que se trate justamente de esa idea y a lo mejor las oferentes entonces de esta diadema están relacionadas con ese culto al sol. Esta es otra diadema. Esta sí es con toda seguridad funeraria, según el contexto arqueológico. Se trata exactamente igual de una tira sutilísima de oro que ha sido trabajada también mediante estampación, utilizando dos troqueles diferentes. Uno es el que contiene la secuencia de grecas que ocupan los extremos y el otro es el que da forma a la escena figurativa con ciervos que están pastando o que están tranquilamente acostados, pero que están sufriendo al mismo tiempo el acoso de felinos. En fin, no se ve con mucha claridad teniendo en cuenta que, como os decía, los relieves están casi aplanados y muy desgastados, pero os lo señalo de todas maneras. Este es un león y está mordiendo el cuarto trasero del ciervo y lo mismo está ocurriendo en el extremo. Se ha especulado, teniendo en cuenta que las piezas se usan en el ámbito funerario, hasta qué punto la elección de este tipo de escenas no es meramente decorativa, sino que pudiera contener algún tipo de simbología o incluso que pudiera relacionarse con la causa de la muerte del difunto. En el caso de esta escena de los ciervos atacados por los felinos, se llegó a plantear incluso la hipótesis de que fuera una metáfora aludiendo a una muerte súbita. Si os fijáis bien en la escena, os daréis cuenta de que además del ciervo que está tranquilamente sentado
acostado, perdón, en la zona central. Los otros dos están pastando y prácticamente ni siquiera han tenido ocasión de darse cuenta de la acometida de los felinos que finalmente les causarán la muerte. Y es ese imprevisto, esta lucha también ancestral entre el animal fuerte y el animal débil, el que de alguna manera pudiera estar relacionado con esa simbología. Quería que os fijarais en otro detalle particular, que en esta pieza además se ve muy bien y que se repite en la mayoría de las piezas de este tipo, porque se conservan varios ejemplares. Incluso en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid tenemos una diadema parecida a esta y de la misma época, claro. Veis que todas llevan esta especie de marco estriado en el contorno. Yo sospecho que es una forma de marcar los límites del troquel y al mismo tiempo de señalar el punto de case, teniendo en cuenta que se van a utilizar dos troqueles diferentes para que justo en este punto donde se hace la juntura coincidan perfectamente y en ningún momento se interfiera sobre los motivos decorativos de un lado o de otro. Observad cómo de hecho la sección central está más resaltada que las otras, como si se superpusiera literalmente sobre las dos laterales. En relación con el uso de animales en diseños que están relacionados con la joyería, hay otro depósito importante que fue hallado en Éfeso, en la costa de Asia Menor, concretamente en los cimientos del templo dedicado a la diosa Artemisa. La diosa Artemisa es la diosa de la naturaleza. Es también la dominadora de las bestias, que es uno de sus epítetos, la pomniateron en griego. En este templo, cuando se hicieron las excavaciones sobre los cimientos, se encontró un depósito que se había realizado ex professo como ofrenda a la diosa y que está compuesto por multitud de objetos en forma de colgantes, de fíbulas, que adoptan la forma de insectos, de aves y también de motivos vegetales, puesto que ella domina sobre toda la naturaleza. Uno de esos animales es el búho o la lechuza. Estáis viendo dos y ahora os enseñaré otro un poco más de cerca en los extremos, porque aunque posteriormente este animal quedó asociado a la diosa Atenea y se convirtió en el símbolo de la sabiduría que la diosa incluye dentro de sus valores, de sus virtudes, originalmente en la primera iconografía griega la lechuza era uno de los signos distintivos, igual que la paloma, que también pasaría después a Afrodita, de la diosa Artemisa. Todas estas piezas están realizadas en oro o en electro, son de tamaño muy pequeñito en general y eran casi cerca de 200 objetos los que se encontraron en ese depósito, que como veis por los datos del pie de foto están ahora repartidos entre dos museos. Mirad, aquí veis de cerca una de las figuras de aves incluidas dentro de este conjunto, para que os hagáis idea más de cerca cómo son. Son todas de bulto redondo. En casos como el ave que estáis viendo, la forma se obtiene, puesto que hay varias piezas aquí sí repetidas, mediante estampación en dos partes, de tal manera que hay dos troqueles, uno para la parte trasera y otro para la parte delantera. Las piezas se hacen en dos mitades y se unen luego por el contorno utilizando soldadura. Hay otro tipo de objetos que nos muestran ya la sofisticación a la que poco a poco se va abocando la producción griega a medida que avanza el tiempo. De manera que si ya nos colocamos en un siglo VII a.C., podemos encontrarnos con las piezas que os voy a enseñar a continuación. Entre ellas, rosetas como esta que estáis viendo aquí. Fijaos el tamaño que tiene. No creo que hubieran formado parte de una diadema porque son demasiado grandes. Creo que funcionaron por sí solas
como un objeto de adorno que podía prenderse en solitario sobre el pelo, o incluso es posible que quizá también sobre la ropa. De nuevo están realizadas en una lámina sutilísima de oro que se refuerza en los bordes añadiéndoles labores de filigrana, en este caso un hilo trenzado, que es una de las formas en las que ellos pueden trabajar, pero luego además lleva estampadas cabezas femeninas con un peinado a la egipcia, que es uno de los detalles orientalizantes que podemos encontrar en la producción, y luego, por otro lado, estamos alternando con pétalos que llevan otras rosetas de varios pisos, y tanto el fondo como los propios motivos de las rosetas y de las caras femeninas aparecen, como veis, decorados con granulado que crea líneas, contornos, o bien simplemente se disemina sobre la superficie de los pétalos. Esta es una de las más espectaculares que se han conservado. Os la muestro desde dos puntos de vista diferentes. A la izquierda la estamos viendo como si la miráramos desde arriba, y a la derecha para que la veamos asentada y de esta manera podamos apreciar mejor los motivos decorativos que contiene. Veis que la formación de la roseta es idéntica, también con el hilo sogueado que recorre el contorno de los pétalos y refuerza además de esa manera el grosor de la pieza, y las labores de granulado que van también cubriendo parte de la superficie de los pétalos. Pero luego tenemos en los pétalos una alternancia entre cabezas de grifos y figuras de moscas. Y en el centro tenemos un pájaro que está dispuesto de forma que es como si acabara de posarse o bien estuviera a punto de iniciar el vuelo. Todas esas figuras están realizadas en bulto redondo y, como veis, sobre todo por el detalle de la derecha, sobresalen ampliamente del plano de los pétalos, y ya veis la minuciosidad del trabajo de granulado que, sobre todo en el caso del pájaro, cubre toda su superficie, simulando las secciones de las alas y de la cola, y luego creando esa especie de moteado también sobre el cuerpo. Normalmente estas rosetas que acabamos de ver están relacionadas con la zona insular de Grecia, con las islas de Rodas y de Melos, donde en este periodo, durante el siglo VII a.C., se han encontrado evidencias de una producción que parece tener un carácter local y que al mismo tiempo es enormemente interesante porque en ella se contienen no solamente diseños sofisticados como los de las rosetas que acabamos de ver, sino también otras piezas en las que podemos encontrar los ejemplos de las primeras iconografías vinculadas con la mitología, tanto con seres fantásticos como con la representación de algunas de las deidades que van a formar parte del Olimpo. Una de las formas en las que encontramos la presencia de estas imágenes es a través de colgantes como este que estáis viendo aquí, y también de placas que tienen el formato más cuadrado y de las que os enseñaré ejemplos más adelante, que son como metopas, como las metopas de un templo, para que os hagáis una idea, pero que parecen estar pensadas para poder formar una serie que componga un cinturón o una diadema. Ninguna de las encontradas está completa, pero os voy a enseñar diapositivas después en las que vais a poder apreciar justamente cómo están configuradas. Este es un colgante porque justo detrás de la roseta que lleva aplicada en la zona superior lleva el asa de suspensión que permite utilizarle como tal. Y como veis tiene la forma de una placa rectangular, suelen tener marcos adornados también, en este caso lleva una especie de ovas en la parte de arriba y abajo este contario, y luego el personaje representado en este caso es
un centauro. Este ser híbrido, mitad hombre, mitad caballo, y ya veis que en estas primeras representaciones lo que hacen es componer la figura completa de un hombre y añadirle. Él también lleva el peinado a la egipcia y así es como lo encontramos igualmente representado dentro de las primeras formas escultóricas de la época, sosteniendo un animal que acaba de cazar en una de sus manos como si fuera una especie de trofeo. En este caso, y dado que las imágenes se repiten con frecuencia de una pieza a otra, cabe la posibilidad de que en algunas ocasiones se hayan utilizado también troqueles de estampación, aunque cuando una pieza se distingue especialmente de otras que tienen motivos parecidos, ahí ya tenemos que plantearnos una ejecución enteramente manual, utilizando cinceles que repujan el oro y crean el relieve que nosotros estamos viendo aquí. Este tipo de placas es habitual que remate en la zona inferior con una serie de colgantes móviles que generalmente adoptan la forma de una granada. Esos frutos están confeccionados primero con unos eslabones de alambre trenzado que hacen el anclaje y luego, por otro lado, las esferas que crean el fruto están estampadas en un troquel en dos partes que luego se unen por soldadura y se les añade la pequeña coronita de hojas que llevan justo en el extremo, que muchas de ellas no han sobrevivido o está completamente abollada. Otro de los personajes que podemos encontrar es la diosa Artemisa. Esta es su primera iconografía y esta iconografía es la más antigua conocida y precede a las primeras representaciones de esta diosa que encontramos en la escultura griega. También ella lleva un peinado a la egipcia, va vestida habitualmente con un tipo de indumentaria que está formada por un corpiño de mangas cortas y una falda larga que le llega hasta los pies. Muy ceñidos los dos elementos al cuerpo, aunque tampoco lo modela, digamos, particularmente. Esta diosa lleva alas en la espalda y abre sus manos hacia los lados, como podéis ver. Estos abultamientos que estáis viendo, que de primeras no se distinguen muy bien, son las figuras de dos leones, a las que ella o bien coge con sus manos o bien detiene por sus fauces, mostrando de esta manera su condición de podniateron, de dominadora de las bestias. La figura, en este caso, de la diosa, igual que las de los leones, podéis ver que tienen un relieve bastante pronunciado. Están trabajadas aparte de la placa a la que luego van soldadas y están contorneadas con labores de granulado que recorren prácticamente todo el perímetro de la pieza y se explayan sobre todo en el interior de la indumentaria de la diosa, creando formas de escamas, de dentados que completan la indumentaria. Es la misma pieza, la que estáis viendo en la diapositiva, solo que la foto en blanco y negro de la derecha nos permite verla un poquito ladeada y de esta manera poder percibir mejor cómo, por ejemplo, las figuras de los leones prácticamente están exentas, puesto que solamente están unidos por sus patas a la placa de fondo. Aquí tenemos un colgante en el que se representa al mismo personaje. Veis cómo también los coge justamente con las manos, o amaga con cogerlos. Las figuras de los animales en este caso rampan hacia su cuerpo, posando las patas sobre ella. Aquí todo el trabajo se ha hecho labrando el metal. Como veis, no hay granulado en este caso, pero a cambio hay un tabicado que forma todo lo que es el marco exterior con un ondeado que llevaba esmalte en su día, del que quedan algunos restos, como podéis ver, de los colores que ya mencionaba, vamos a encontrar.
habitualmente dentro de la producción griega. Mirad, estas son las series de placas que se han encontrado ocasionalmente en algunos casos y que nos hacen pensar que efectivamente debían estar planeadas para, con esos canutillos que llevan en el borde superior, poder enfilarlas para formar con ellas cinturones, diademas, que permitieran de esta forma distinguirlas, digamos, de los colgantes propiamente dichos y al mismo tiempo dar nuevas posibilidades a esta configuración. Las veis un poco borrosas porque las placas en este caso están todas cubiertas con granulado y la imagen crea una distorsión óptica que no puedo evitar, pero que en todo caso denota justamente la utilización de esa técnica. Mirad. Esta pieza que veíamos en la diapositiva anterior es esta misma que estáis viendo aquí en la parte de abajo de la diapositiva. Y ahí la foto es más nítida y no tiene tanta distorsión como la que podíamos ver, para que os hagáis una idea. La diapositiva incluye también esta otra pieza de aquí arriba que puede tener, digamos, una finalidad similar, pero es más sencilla porque en este caso las placas repiten todo el tiempo unos mascarones humanos cuya identidad se desconoce y creo que es el único ejemplar conservado que se ha encontrado hasta ahora. A Artemisa la podemos encontrar formando parte también de un modelo dependiente, igualmente del siglo VII a.C., que podemos ver en esta diapositiva. ¿Os acordáis de esos arillos con los colgantes en forma de racimo de granulado, chipriotas, que os he enseñado al principio? Bueno, pues eso que ya os decía, poco a poco iba a ir formando un cono. A estas alturas ese cono ya está perfectamente formado. Fijaos en la regularidad de las bolas de granulado y en su tamaño decreciente al mismo tiempo, calibrado, combinado con esas tiras de filigrana que van haciendo secciones a lo largo del cono y que luego refuerzan también los extremos. El cono en la zona superior se convierte en una plataforma sobre la cual asienta la figura de la diosa Artemisa con los dos leones que en este caso tiene cogidos como si hubiera levantado los brazos y hubiera hecho gancho con ellos, llevándolo sobre su propio cuerpo, de manera que sostiene las patas delanteras de los animales. Bueno, es un trabajo muy embrionario en el labrado de las figuras, tanto de la diosa como de los leones. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación para poder distinguirlos, pero en fin, esto es lo que representa. Los pendientes han debido de perder muy probablemente una parte en la zona superior que permitiera su fijación sobre el lóbulo de la oreja. Es bastante probable que fuera una suspensión en forma de anzuelo, porque va a ser una de las que más habitualmente utilicen los griegos en los pendientes que van a realizar, especialmente los de este tipo que tienen una proporción vertical, digamos, y es ahí donde los vamos a encontrar con mayor frecuencia. Mirad, aquí tenemos otras placas como las que os he enseñado antes, pero en este caso el personaje representado es otro, aunque prácticamente los artífices se valieron casi de la misma iconografía que habían inventado para la diosa Artemisa. Fijaos que coincide con la imagen de la diosa que hemos visto en las piezas anteriores, en el peinado a la egipcia, las alas laterales y también la extensión de los brazos a los laterales. Pero aquí no hay leones, lo que hay son solo unas flores debajo de los brazos y a cambio el cuerpo adopta una forma que es la del cuerpo de una abeja. Es por este detalle en particular por lo que con toda seguridad el personaje representado en este caso es la ninfa Melisa. La ninfa Melisa es una de las que se van a encargar de amamantar a Zeus
cuando su madre le oculte en la gruta de Ida a fin de que su padre no lo devore como había hecho ya con sus hermanos. Y Melissa va a ser la encargada de alimentarle con la miel que ella misma procesa de las flores. De ahí la forma de abeja que adopta la mitad de su cuerpo. Otro de los motivos de figuración fantástica que encontramos también dentro de esta etapa, en el siglo VII a.C., es la esfinge. La esfinge procede de Egipto y es otro de los contactos en esa zona del Mediterráneo oriental que hace que los griegos la acaben incorporando también a su propio corpus mitológico y la integren dentro de sus leyendas mitológicas. Lo que estamos viendo en este caso es un colgante. Parece haber escogido el mismo tipo de estructura que los pendientes que os he enseñado hace un momento con la figura de de Artemisa, coincide con ellos en la forma cónica hecha con granulado y en utilizar la zona superior como una plataforma. Lo que pasa es que en este caso han decidido poner no una, sino dos figuras de esfinges dispuestas según una posición heráldica y simétrica, como estáis viendo aquí, y la superficie del cono no era suficiente para sostenerlas con seguridad, así que han tenido que meterle este suplemento que sobresale en los laterales, que es literalmente un alambre que amplía de esta manera la superficie de sujeción y de esta forma han podido sostenerla. La pieza se completa con unos pinjantes que caen a diferente altura y podéis ver que las cadenas de las que están suspendidas las granadas, en este caso, están realizadas también en alambre trenzado. Estos trenzados de alambre son muy habituales en la joyería griega. Vamos a tener oportunidad de verlo en piezas ya más tardías, collares sobre todo, pero también algún otro tipo de objeto, porque la idea de cadena, tal como nosotros la concebimos ahora en la actualidad, compuesta por eslabones independientes que se van entrelazando, esto no existe como tal forma constructiva dentro de la producción griega, y entonces todo lo que vamos a encontrar está realizado mediante trenzado de alambres, más complejos, menos complejos, con más hilos, con menos hilos, pero así es la forma en la que ellos trabajan de manera habitual. Aunque no puedo enseñaros el otro lado, pero las esfinges son de bulto redondo y por tanto estarán realizadas también mediante estampación en dos partes. Y para finalizar este primer periodo, tenemos en pantalla el detalle de una diadema funeraria donde podemos encontrar rosetas aplicadas, pero al fondo es un poco turbia la diapositiva, pero no he encontrado otra mejor, lo siento. Lo que se ha representado son esfinges que están estampadas en cada una de las secciones. En este caso están representadas en posición pasante, y ya veis que la propia esfinge también lleva el peinado a la egipcia, señal de que verdaderamente era una cosa que a los griegos les había gustado sobremanera, y de ahí la repetición que aparece en estas primeras imágenes. El segundo periodo, bueno, no sé si estoy en hora, si ya nos hemos pasado, porque con el retraso ya no sé. Hola, Margarita. Pues nos hemos pasado un poquito, son -4 y en punto se nos va a cerrar lo de Zoom. Bueno, pues entonces, si queréis, como justo toca ahora empezar esta sección, lo que hacemos es dejarlo aquí y continuamos ya a la semana que viene, y así nos damos un poquito de tiempo por si alguien pudiera o quisiera hacer preguntas, ¿vale? Perfecto. A ver que pongo el vídeo. ¿Ves, Simón? Así sí. ¿Puedes darle a dejar de compartir pantalla? Sí. Eso es. Ya estoy. Perfecto. Vale, pues aquí estoy, a disposición del auditorio. A ver, solicitar que reactive el audio. Gracias, Margarita, ha sido fantástica. Nada, gracias a vosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿O comentario? No tiene por qué ser solo una pregunta.
Nos dejáis tan anonadadas. Bueno. Es verdad, es como una enciclopedia Larousse. Bueno, yo un comentario solo. A También, ver, no, ninguna pregunta, porque entre otras cosas mi ignorancia en los temas de joyería es grande. Pero sí quiero agradecerte que hayas accedido a dar estas 2 charlas y combinarte para que des más. bueno, pues nada, ya sabes que yo soy facilona. Mi único problema siempre es el tiempo. Sí, ya lo En sé. todos los sentidos. Primero, a nivel de disponibilidad para poder hacerlo. Y luego, porque cuando ya me pongo a hacerlo, me tenéis que echar, literalmente, porque siempre me paso de tiempo y Bueno, hablo eso no más es de lo que malo, toca, pero bueno. Eso es que tiene muchas cosas que contar y todas muy Sí, interesantes. Así pues que sí. está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Fantásticas, mujer. Gracias a vosotros. Buenas Margarita, noches. Sí. soy Carmen Nogales. Hola, A mí Carmen. Hola, Margarita, que me ha encantado, ya sabes, siempre soy fan tuya. Bueno, Y mira, es que me ha sorprendido ver las fíbulas que has puesto al principio, mm, que estaba una esvástica. sí. Es que me ha Es un- sorprendido. ¿A qué se debe? que no te sorprenda. Casi la esvástica estaba ya de retirada, por decirlo así. Pero es uno de los motivos decorativos ancestrales. Está localizada su aparición en la zona de Próximo Oriente, en lo que ahora es territorio de Anatolia, y desde ahí se difunde bien por vía continental, utilizando los cauces de los ríos hasta que llega justamente al corazón de Europa, o bien a través del Mediterráneo. Pero es un motivo que puedes encontrarte La India. pues en torno al 4000 antes de Cristo ya. Así que por eso te digo que en esas fíbulas está ya casi de retirada directamente. Es un motivo que, por ejemplo, relacionado con objetos que están hechos en metal precioso, podemos encontrar en algunas piezas maravillosas de la cultura prehitita de Anatolia, que están hechas en oro y que son de los objetos más antiguos hechos en este metal que se han conservado, son del tercer milenio antes de Cristo, y para ellos era un motivo bastante habitual. Lo usan en metal, lo usan en su cerámica también, etcétera. Alguna vez tendremos que hablar de estos prehititas, que ni siquiera tienen nombre propio, los pobres, pero que fueron una cultura verdaderamente espectacular. En ellos está el origen de buena parte de la metalurgia, que luego se difunde hacia Europa y hacia Asia. Y la esvástica era para ellos una esquematización solar también. Es como si hubieran querido representar con ese grafismo el destello de los rayos solares. De la misma manera que el otro motivo que nos ha salido a relucir en alguna de las piezas griegas que hemos comentado hoy, ese círculo concéntrico con botón en el centro, o dicho al revés, porque de las dos maneras lo utilizo. Esta denominación es mía, o sea que tomadla como tal, pero el motivo que sí ha sido recopilado por los expertos en esas épocas es considerado esquematización solar, y se piensa que es como si quisieran mostrar esa reverberación de la luz solar, que por ejemplo a lo mejor cuando la vemos en una filmación y la cámara enfoca directamente eso hacia el sol, hace esa reverberación en círculos concéntricos, ¿no? Entonces son motivos muy, muy lejanos en el tiempo, que sin embargo son tan simples que resisten y pueden llegar justamente hasta estos inicios de la Edad del Hierro, que es justo cuando arranca la cultura griega. Gracias. Más cosas. ¿Alguna pregunta más? Antes de que se nos acabe el tiempo. Y si a alguien se le ocurre una pregunta después, Margarita va a hacer una segunda parte de la conferencia la semana que viene, que también seguro que no tiene ningún problema. Hola. ¿Sí? Una pregunta. Hola, Margarita. Muy chula la charla. ¿Hay alguna de las figuras que ya hemos visto que sea de fundición? A ver, poco por lo que os decía. Y de encontrarlo, lo vamos a encontrar sobre todo mejor en el periodo helenístico
o sea, en el periodo final que en estas etapas iniciales. Prácticamente ya te habrás dado cuenta de que los motivos figurativos en bulto redondo, cuando aparecían, eran como de aspecto muy embrionario, como si apenas estuvieran esbozados y nada más. Y esa apariencia no se debe al desgaste, sino que verdaderamente desde inicio debían ser así. Son de los casos en los que directamente, como están utilizando un oro que está prácticamente en estado puro, pueden modelarlo literalmente con las herramientas que tengan en ese momento para crear el bulto y le hacen alguna que otra cosilla y ya está. No se molestan en más. Lo que pasa es que, claro, lógicamente a medida que el tiempo va pasando, la cultura se va enriqueciendo en posibilidades, van ganando también en conocimiento, tanto de los materiales como a nivel tecnológico. La joyería griega es una joyería con muchas posibilidades, desde el punto de vista técnico me refiero. Y llega un momento en que verdaderamente pueden hacer casi cualquier cosa y es verdaderamente sorprendente lo que en una época tan temprana como al fin y al cabo ellos trabajaron, pudieron llegar a sacar como partido de los medios que tenían. Además, la producción es alta porque gracias a las muchas excavaciones que se llevan haciendo, sobre todo desde el siglo XIX hasta nuestros días, la cantidad de material que ha salido a la luz y que ahora está diseminado por el mundo entero, por todas partes, es mucho más grande de lo que podamos encontrar de cualquier otra cultura antigua. Y sorprende porque verdaderamente da idea de hasta qué punto ellos debieron hacerse un prestigio en su tiempo, de forma que seguramente no solamente realizaban objetos para la clientela local, sino también la clientela no solo de las colonias, que ya habéis visto que cubren un territorio importante, sino al mismo tiempo también de otros lugares, de otros centros del Mediterráneo, que pueden haber demandado perfectamente sus productos. Vale. Y lo interesante además es cómo han conseguido conservarse esas piezas, porque es verdad que algunas cuando se encuentran están completamente abolladas y la restauración luego digamos que las ha devuelto un poco a su ser, pero se ha podido hacer esa restitución, cosa que a lo mejor en otros objetos posteriores es casi imposible. Y aquí, sin embargo, la tecnología a veces está planteada de tal manera que permite perfectamente esa resolución. Y cuando entonces se retoca alguna de las piezas que se encuentra, ¿eso se debe, cuando se expone, se dice de alguna forma o no se entiende? Bueno, depende del museo. Aquí ya te puedes encontrar con variaciones de toda índole y condición. Sigue habiendo todavía museos que son de cierta importancia que ni siquiera han digitalizado todavía sus colecciones y por tanto ni siquiera puedes acceder ahora a través de la web a ese fondo. Cosa que es un poco sangrante porque a las alturas en las que estamos, este es un trabajo que la mayor parte de los países que tienen fondo de patrimonio cultural destacado han ido haciendo en los últimos años y todo museo que se precie ofrece esa posibilidad y sin embargo tienes algunos entornos, algunos contextos donde eso no es posible todavía. Hay zonas de Grecia, por ejemplo, que tienen sus propios museos in situ en el sitio arqueológico y en esos museos es donde te encuentras a veces la mayor precariedad a nivel de la información que puedes recabar en todos los sentidos y eso a veces dificulta un poco las cosas. Pues para saber sobre todo qué procedimientos se están llevando a cabo en los procesos de restauración que se hacen sobre algunos de estos objetos, porque además de restaurarlos, algunos de los museos están haciendo también analíticas sistemáticas de los objetos que componen un fondo como este, de la joyería griega que pueden tener en su colección. Y entonces están creando bases de datos en relación con las composiciones de los materiales, sobre todo, y otros datos físicos que pueden encontrar que les permiten deducir procedimientos técnicos, etc. ¿Cuál es el problema de eso? Que luego va a parar, lógicamente, esos resultados, en la mayoría de los casos, a revistas científicas. Y entonces, o tienes, digamos, estás al tanto de esas publicaciones
o es un material que te pasa completamente desapercibido. Lo bueno es que lo incluyan dentro de las páginas web y permitan de esta manera un acceso directo para que el público en general y sobre todo quien esté interesado específicamente en este tipo de objetos pueda acceder a esa información por curiosidad o verdaderamente por auténtico interés científico, porque de todo hay, naturalmente. Temo que nos vayan a cortar, ¿no es así? Ya. Sí, quedan unos 2 minutillos. Bueno, pues venga, si alguien más quiere intervenir. Buenas tardes, Margarita. Hola. Muchísimas gracias por la maravillosa conferencia que nos ha gracias a ti. brindado. Quería comentarle sobre el tema de las granadas. ¿Se refiere siempre como a fruta o como a ornamento de joyería? ¿Frutas? Bueno, ellos representan la fruta. La fruta, ¿no? Sí, de la misma manera que en la clase del próximo día vamos a ver en las diademas sobre todo las especies vegetales reales que ellos van a utilizar para confeccionar las diademas preferentemente, desde flores a plantas como el olivo, el roble, etcétera, ¿no? Ponen las hojas, ponen las flores, ponen los frutos, o sea que para ellos, digamos, es un universo bien conocido. Curiosamente, las granadas se quedan en este periodo que hemos visto hoy. No las vamos a encontrar posteriormente. Ah, ¿no? No, no. Entonces, no sé si es que para ellos tenían alguna significación especial. Sí, nos queda un minuto, Margarita. Yo creo que nos despedimos, si os parece. Muchísimas gracias. Sí. Apuntaros cualquier tipo de pregunta para la semana que viene, que tendremos a Margarita. Si alguien se queda con ganas de preguntar más cosas. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Margarita. Hasta el próximo día. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.